Hello amigos, ¿cómo están el día de hoy? Espero que estén muy bien. Yo les traigo un caso que va a mezclar el tema legal con el tema paranormal. El día de hoy les traigo el juicio del diablo, donde el infierno se sentó en los banquillos para ser juzgado y además están involucrados los Warren. Y como este tema está un poco extenso, vamos a comenzar. A principios de la década de 1980, la cultura popular estadounidense ya respiraba el eco de lo paranormal como un producto de consumo masivo. Esto estaba impulsado firmemente por la figura de Ed y Lorraine Warren, un matrimonio de autodenominados demonólogos y clarividentes que se habían ganado el estatus de celebridades gracias a ciertos casos. Sin embargo, lo que comenzó como un expediente más dentro de su archivo de las fuerzas oscuras terminó convirtiéndose en un evento judicial insólito. El escenario de esta pesadilla fue en un suburbio aparentemente tranquilo y ordinario, Brookfield, un pequeño pueblo ubicado en el condado de Fairfield en el estado de Connecticut, Estados Unidos. Era el año de 1981. En este lugar, la tranquilidad de una familia de clase trabajadora se fracturó por completo, dando pie a una cadena de sucesos que culminó en el asesinato total de una persona. Además de un juicio sin precedentes donde el sistema judicial tuvo que evaluar la existencia real del mal y un escándalo de manipulación psicológica que décadas más tarde destaparía una de las mentiras más rentables de la parapsicología moderna. Con esta pequeña introducción ya nos hacemos un poco la idea de lo que va a tratar el caso, en donde está involucrada una familia que aparentemente estaba poseída, además de estos demonólogos conocidos como Ed y Lorraine Warren. Para comprender lo que ocurrió debemos adentrarnos en el tejido social y geográfico del lugar. Brookfield es una localidad rural residencial caracterizada por sus colinas boscosas y su ritmo de vida lento. En 1981, la comunidad respiraba una atmósfera de pueblo pequeño donde todos se conocían y los crímenes violentos eran prácticamente inexistentes. En el centro de esta tormenta se encontraba una familia, la familia Glatzel. Estaba encabezada por los padres, la mujer, el hombre y además varios hijos. Cabe destacar que esta familia en estos tiempos estaba pasando por una fuerte crisis financiera. Entre los miembros de este clan destacaba David Glatzel, un niño de aproximadamente 11 años cuya sensibilidad y fragilidad emocional lo convertían, según los relatos, en el epicentro de una supuesta actividad demoníaca. Junto a David vivía su hermana mayor, que se llamaba Debbie Glatzel, una joven que trabajaba para ayudar en los gastos de la casa y que mantenía una relación sentimental con un chico que se llamaba Arnie Cheyenne, un joven de 19 años que laboraba como instalador de pisos y que era considerado por sus conocidos como un muchacho tranquilo, trabajador y sin antecedentes de violencia. Un punto importante dentro del caso y que después va a salir a relucir es que la dinámica familiar no era la mejor. Todo comenzó cuando ellos se mudaron y rentaron una nueva casa. Era una vivienda modesta que reflejaba las limitaciones económicas de la época. Además, era evidente el estrés cotidiano, las discusiones domésticas y la fatiga laboral. Fue en ese entorno saturado de tensiones donde comenzaron a manifestarse los primeros incidentes extraños que la familia, carente de explicaciones lógicas, terminó atribuyendo a fuerzas sobrenaturales. Todo comenzó según los testimonios de la familia Glatzel cuando el pequeño David, al llegar a esa casa y quedarse solo un breve momento, vio algo que lo aterrorizó y lo hizo salir corriendo. Él dijo que era una figura terrorífica que incluso lo aventó con fuerza en el mismo cuarto. Este susto llegó a tal grado que se negaba a entrar nuevamente a la casa. Finalmente, con apoyo familiar, logró ingresar, pero días después él comenzó a experimentar episodios de terror nocturno y visiones aterradoras. El niño afirmaba que estaba visualizando a un hombre anciano con una apariencia monstruosa, ojos grandes, orejas puntiagudas, pezuñas e incluso que tenía la capacidad de levitar. Además, este señor hablaba con voz alterada y lanzaba amenazas violentas contra los miembros de la familia.
Al principio, los padres de David intentaron restar importancia a los episodios, atribuyéndolos a pesadillas infantiles o al estrés acumulado. Sin embargo, con el paso de las semanas, el comportamiento del niño se tornó errático. David comenzó a sufrir marcas inexplicables en el cuerpo, rasguños que aparecían de la noche a la mañana, cambios drásticos en su tono de voz y episodios de trances catatónicos intercalados con arrebatos de furia incontrolable. En su habitación se encontraban golpes en las paredes, rasguños en los armarios y objetos que se movían sin la intervención aparente de ninguna persona. Desesperados y sin saber a quién acudir, lo primero que hicieron fue buscar al sacerdote de la localidad. Los clérigos acudieron a evaluar la situación, pero ante la falta de evidencias concluyentes de una posesión canónica y además por las estrictas normativas del Vaticano para realizar exorcismos oficiales, la Iglesia optó por mantener una postura cautelosa y recomendó la intervención de profesionales de salud mental y de psiquiatras infantiles. Pero lejos de aceptar un diagnóstico médico o psicológico, la familia, impulsada por el miedo y la fascinación por el misterio, decidió buscar una alternativa fuera de los canales tradicionales. Fue en ese momento crítico cuando decidieron contactar a los autodenominados investigadores paranormales Ed y Lorraine Warren. La intervención de Ed y Lorraine cambiaban por completo el rumbo de la investigación en la casa. Los Warren, quienes ya gozaban de fama nacional por sus investigaciones sobre poltergeist y casas embrujadas, acudieron al llamado de auxilio de la familia. Desde el momento en que pisaron la casa, los Warren diagnosticaron sin titubeos la situación. No se trataba de un trastorno psicológico ni de estrés infantil. Para ellos, David Glatzel estaba severamente poseído por una legión de entidades demoníacas. Se llegó a hablar de hasta 43 demonios diferentes habitando en el cuerpo de David. Y entonces, con la llegada de esta pareja, el enfoque de la familia pasó de la búsqueda de ayuda médica a la realización de diversas sesiones, rituales y exorcismos, además de sesiones de observación, interrogatorios y rituales de liberación. Es importante destacar que los Warren documentaron cada supuesto fenómeno, grabaron las crisis de David y se convirtieron en los directores espirituales de la familia. Según los investigadores, la presencia demoníaca era tan poderosa que el ambiente de la casa se había vuelto tóxico y peligroso para todos los que estaban habitando en ella. Con esto, las tensiones en la casa llegaron a un punto bastante crítico. Esto durante los supuestos rituales y los exorcismos que se estaban realizando. Fue en medio de este clímax de histeria colectiva y terror psicológico donde ocurrió el acto que sellaría el destino trágico de Arne Cheyenne Johnson. Arne Cheyenne, este joven de 19 años, estaba profundamente enamorado de la hermana de David, es decir, Debbie Glatzel. Además de que se encontraba viviendo de cerca todos los hechos que estaban ocurriendo en la casa y pues era testigo del supuesto sufrimiento del pequeño David. Resulta que un día decidieron realizarle un exorcismo al pequeño, pero en una iglesia. Esto con ayuda de los Warren, presencias eclesiásticas y toda la familia reunida. Durante el exorcismo, y en un acto de desesperación, valentía malinterpretada o profunda sugestión colectiva, Arne decidió intervenir directamente en la situación, confrontando a los supuestos entes que controlaban al niño. Lo retó para que lo dejaran en paz. Durante ese exorcismo, en las que el niño convulsionaba y gritaba bajo los efectos de su supuesto trance, Arne Cheyenne miró fijamente a la entidad y la retó de manera directa, gritándole que abandonara al niño inocente y que se metiera en él, que era un hombre adulto. Según los testimonios de los presentes, respaldados y avalados con firmeza por los Warren, el pacto invisible se consumó en ese preciso instante. De hecho, Arne asegura que en ese momento él simplemente sintió un fuerte aire frío. El demonio, al parecer, aceptó el intercambio. A partir de ese momento, el pequeño David Glatzel experimentó una mejoría milagrosa y súbita. Sus ojos recuperaron lucidez, los episodios de trance cesaron por completo y el niño mágicamente volvió a comportarse como cualquier infante de su edad. Sin embargo, el alivio de David marcó el inicio de la condena de Arne. Los Warren comenzaron a observar y le advirtieron a la familia y al propio joven que el demonio se había mudado de cuerpo de David al interior de Arne.
y que este último se encontraba ahora bajo el dominio absoluto de las fuerzas del mal, desprotegido y en un peligro inminente de perder el alma y la razón. Los meses posteriores al supuesto intercambio estuvieron marcados por un cambio radical en la personalidad y en el comportamiento de Arne. Quienes lo rodeaban comenzaron a notar episodios de distanciamiento, miradas perdidas, cambios erráticos de humor y una creciente incapacidad para mantener la estabilidad emocional y laboral. Los Warren, por otra parte, lejos de buscar una solución médica para el joven, mantuvieron un estrecho seguimiento sobre él, alimentando la narrativa de que la entidad estaba tomando el control total de sus actos. Y el 16 de febrero de 1981 es cuando sucede la tragedia. La tensión acumulada estalló en un baño de sangre que sacudió los cimientos de Brookfield. Resulta que Arne trabajaba como cuidador de perreras. Era ayudante en una propiedad que estaba administrada por un señor llamado Alan Bono, un hombre de 40 años que también era empleador de su novia Debbie Gletzel. Durante el transcurso de esa tarde es cuando se desata una discusión y posteriormente una pelea entre Alan Bono y Arne. Según los informes policiales y los testigos recabados en el lugar, Alan se encontraba bajo los efectos del alcohol y entonces es cuando comenzó a comportarse de manera agresiva, llegando a acosar a Debbie, que era la novia de Arne. En medio de este altercado, Arne entró en un estado de furia, sacó un artefacto filoso de su bolsillo, que era de gran tamaño, y le metió varias puñaladas a Alan en el pecho y en el abdomen. Las heridas fueron de tal gravedad que Alan pasó a mejor vida poco después de ingresar al hospital local. La policía llegó rápidamente a la escena del crimen y arrestó obviamente a Arne sin que éste opusiera resistencia. Supuestamente en ese momento Arne se encontraba en un estado de shock absoluto. Balbuceaba incoherencias y además no podía explicar con claridad todo lo que había pasado. El arresto de Arne por el delito de homicidio en primer grado acaparó inmediatamente los titulares de la prensa nacional e internacional. Sin embargo, lo que parecía ser un caso de homicidio convencional con un móvil de discusión pasional dio un giro jurídico sin precedentes cuando asumió la defensa del acusado un abogado mediático llamado Martin Minella. Este abogado estaba asesorado directamente por Ed y por Lorraine Warren, quienes insistieron que el joven había cometido este acto bajo el influjo de amenazas demoníacas y no por su voluntad. El abogado Minella tomó una decisión judicial que hizo temblar el sistema legal estadounidense. Presentó formalmente ante el tribunal la alegación de no culpable por razón de posesión demoníaca. El argumento legal obviamente buscaba establecer un precedente histórico, porque esto no se había visto antes. La defensa argumentaba que Arne no tenía el control de sus actos al momento de atacar a Alan, ya que su mente y su cuerpo estaban dominados por un ente sobrenatural, equiparando jurídicamente la posesión demoníaca a un estado de locura transitoria o incapacidad mental. Sin embargo, la respuesta del juez y de la fiscalía fue categórica desde el primer momento. El juez Robert Callan, encargado de presidir el caso en el Tribunal Superior, dictaminó de manera contundente que la existencia de demonios y la posesión no podían ser demostradas científicamente ni admitidas como prueba válida en el Tribunal de Justicia estadounidense. El magistrado advirtió que permitir un argumento de esta naturaleza iba a abrir una caja de Pandora jurídica, convirtiendo los tribunales en foros de debate teológico en lugar de centros de impartición de justicia terrenal. Impedido de utilizar la posesión demoníaca como una defensa jurídica, el abogado adoptó otra estrategia. Él argumentó defensa propia y un estado de perturbación mental extrema provocada por factores externos insólitos. Durante el juicio, que se prolongó durante varias semanas y atrajo a cientos de periodistas de todo el mundo, los Warren tomaron el estrado como testigos de la defensa para relatar detalladamente los exorcismos del pequeño David y el supuesto traspaso del demonio a Arne. La cobertura mediática fue colosal. Un pequeño pueblo se convirtió en un circo mediático donde se mezclaba la fe, el escepticismo, el sensacionalismo y el horror. Finalmente, en noviembre de 1981, el jurado deliberó durante 3 días y emitió su veredicto.
Arne Cheyenne fue declarado culpable de homicidio en primer grado, el cual era involuntario. El tribunal desestimó por completo la coartada sobrenatural, así que Arne fue sentenciado a cumplir una pena entre 10 y 20 años de prisión, de los cuales purgó aproximadamente 5 años antes de obtener la libertad condicional por su buena conducta. Sin embargo, una verdad salió a relucir recientemente cuando Netflix sacó un documental detallado de este caso. Durante décadas, la historia de Arne y los exorcismos de la familia Glätzel se consolidó en el imaginario colectivo como uno de los casos más sólidos y enigmáticos avalados por los Warren, sirviendo incluso de inspiración directa para la industria cinematográfica de Hollywood en la saga del Conjuro. La misma familia aseguró tiempo después que gracias a ese juicio, los Warren lograron consolidarse y venderse por miles de dólares, mientras que ellos no recibieron ni un peso. Sin embargo, la narrativa oficial, construida por los autodenominados demonólogos, comenzó a desmoronarse drásticamente con el paso de los años, culminando en revelaciones devastadoras. Este documental original de Netflix se llama El juicio al diablo. Expuso básicamente la otra cara de la moneda, a través de los testimonios directos de los protagonistas, pues que guardaron silencio durante varios años, y destacando de manera sobresaliente la voz de Carl Glätzel, que era el hermano mayor del pequeño David. Las revelaciones de Carl desmintieron por completo la versión de los Warren y sacaron a la luz una realidad más terrenal, sólida y manipuladora. El joven David Glätzel no sufría ninguna posesión demoníaca. En realidad, el niño padecía trastornos de salud mental grave, además de crisis de ansiedad profunda y problemas de neurodivergencia que nunca fueron atendidos adecuadamente por sus padres. Y para darle un giro aún más dramático, Carl asegura que de hecho toda su familia se encontraba constantemente en conflictos, en discusiones familiares, y que su madre no hacía más que alimentar estas escenas. Dice y afirma que la madre utilizaba pastillas controladas para ponerla en la comida de toda la familia y que esto lo hizo por años. De hecho, la mujer separaba ahí un poquito su comida de la familia, y cuando ellos le ofrecían pues un poco de su comida, la mujer siempre se negó a recibirla. Además de esto, hay un detalle bastante perturbador, y es que el padre de la familia siempre se intentó alejar de las situaciones, incluso cuando los Warren estaban ahí presentes. El señor nunca creyó en los Warren y se negaba a formar parte de lo que consideraba pues un circo. Carl denunció públicamente que Ed y Lorraine se acercaron a la familia con promesas de fama, de fortuna, de soluciones milagrosas, pero que en la práctica coaccionaron psicológicamente a todos los miembros de la familia. Dice que inventaron y exageraron los supuestos fenómenos para fabricar un caso mediático. Según Carl, los Warren advirtieron a la familia que si colaboraban con los libros y las entrevistas exclusivas, se harían ricos gracias a contratos editoriales y cinematográficos. Así que la familia Glätzel, sumida en la pobreza, vio en la intervención de los Warren una tabla de salvación económica, lo que les llevó a seguirles el juego y alimentar una mentira que se les fue de las manos, destruyendo la vida de Arne y fracturando para siempre los vínculos familiares. Ese juicio, que en algún momento pretendió sentar en un banquillo al mal o al demonio, terminó sentando a la superstición, a la manipulación mediática y a la explotación de la vulnerabilidad humana, demostrando que los verdaderos monstruos de esa historia nunca habitaron en el inframundo, sino en la ambición humana. Obviamente la familia Glätzel nunca encontró la estabilidad económica con los Warren. Todo lo contrario, su estabilidad, la poca que tenían, se pulverizó gracias a la intervención de ellos, ya que tras el juicio y la tremenda exposición pública, la familia continuó enfrentando graves dificultades económicas, marcadas además por una profunda fractura interna. La tensión de haber alimentado una narrativa falsa impulsada por la presión psicológica y las promesas de lucro dividió al clan para siempre. Mientras algunos miembros intentaron capitalizar la historia vendiendo exclusivas a la prensa o buscando acuerdos editoriales, otros cargaron con el peso de la culpa y el estigma social.
Lejos de salir de la pobreza, gracias a la fama, la familia quedó atrapada en un aislamiento, en el repudio de gran parte de la comunidad y un prolongado conflicto legal y emocional entre hermanos, especialmente encabezado por Carl, quien decidió romper el pacto de silencio para desenmascarar públicamente el engaño. La vivienda donde supuestamente ocurrieron todos estos fenómenos y que sirvió como epicentro de la pesadilla de David no era propiedad de la familia, recordemos que era rentada. Esta condición de vulnerabilidad habitacional y la constante presión de los pagos de renta contribuyeron significativamente al clima de estrés crónico que se vivía bajo el techo de los Glätzel. Curiosamente, la casa en sí misma nunca albergó ninguna maldición histórica ni antecedentes trágicos. Su notoriedad provino exclusivamente de la saturación psicológica a la que fueron sometidos sus habitantes. Para Ed y Lorraine Warren, el caso de Arne representó un trampolín publicitario y financiero sin precedentes. Lejos de verse perjudicados por el veredicto en contra, del joven, los Warren supieron capitalizar el caso de manera magistral en el terreno de la opinión pública. En este preciso momento, su popularidad despegó a nivel internacional. Consiguieron una enorme cobertura mediática que consolidó su estatus como los investigadores paranormales más famosos de Estados Unidos. De hecho, aprovecharon la inercia del juicio para consolidar su museo de objetos ocultos en su residencia de Monroe. Además de que impulsaron la venta de libros especializados, conferencias en universidades y reportajes exclusivos. Ellos sentaron las bases comerciales e intelectuales que décadas más tarde permitirían vender los derechos de sus expedientes a Hollywood, dando origen a la multimillonaria franquicia cinematográfica del Conjuro. Obviamente para los Warren este fue un caso de absoluto éxito económico. Monetizaron básicamente con la fe ajena. Solo el tiempo permitió que emergieran estos testimonios, por ejemplo el de Carl, que expuso a los Warren y dijo que básicamente ellos habían chantajeado emocionalmente a su familia, asegurándoles que si colaboraban con su versión se harían ricos. Y afirmó que David jamás estuvo poseído, sino que en realidad padecía problemas de salud mental no atendidos, además de que seguramente influyeron las pastillas que la mujer, o sea su madre, les daba constantemente. Además de esto, expertos de psiquiatría infantil y psicología clínica evaluaron el entorno de la familia y señalaron que desde el principio el caso se trataba de un cuadro clásico de histeria colectiva, sugestión externa y trastornos infantiles no diagnosticados. Las repercusiones emocionales y familiares del caso nunca sanaron por completo. Hasta el día de hoy, la familia Glätzel sigue profundamente dividida y gran parte de sus miembros no se hablan entre sí. Por último está, obviamente, la impunidad de los Warren, ya que a pesar de haber manipulado psicológicamente a toda una familia, de haber coaccionado a un menor con problemas de salud mental y de haber utilizado un caso de homicidio real como plataforma publicitaria para su lucrativo negocio del oculto, jamás hubo ninguna consecuencia legal o institucional para ellos. El sistema judicial de los Estados Unidos se limitó a desestimar su coartada demoníaca en el estrado, calificándola de inadmisible e inválida para un tribunal, pero nunca investigó, sancionó ni fincó responsabilidades penales contra ellos por fraude, malas prácticas psicológicas o manipulación de testigos. Los Warren salieron completamente indemnes y blindados por la propia naturaleza sensacionalista del caso, utilizándola como trampolín perfecto para consolidar un imperio comercial, escribir libros y amasar una fortuna que décadas más tarde se transformaría en el lucrativo universo cinematográfico del Conjuro, sin que ninguna autoridad les cobrara la factura por el daño emocional y la destrucción total de la familia Glätzel. Y bueno, amigos, hasta aquí el caso de hoy. Debo admitir que cuando yo vi este documental al inicio quedé asombrada porque yo creía, por una parte, que el caso de la posesión era real, ya que estuvieron grabando todo el tiempo. O sea, hay escenas reales de cómo el niño habla, se expresa, se mueve. Es bastante perturbador. Pero mientras avanza el documental te vas dando cuenta de algunas irregularidades y cuando sale por fin el testimonio de Carl es cuando terminas de creer que todo fue una farsa.
Lo más triste de todo es que los únicos beneficiados pues fueron los Warren, quienes hasta el día de hoy todavía tienen a fanáticos que creen que su trabajo era real. Asimismo, me asombra que pues el sistema judicial estadounidense haya sido manipulado o engañado por pues estos charlatanes. Y no me malinterpreten, creo que existen entidades y creo que existe algo más allá que nosotros no somos capaces de percibir, porque pues nuestra conciencia o nuestra percepción no nos lo permite. Sin embargo, sí creo que hay personas que son capaces de aprovecharse de esto que todavía es desconocimiento y que lo utilizan no solo para manipular, sino para beneficiarse económicamente. Las películas del Conjuro son súper famosas, los cines siempre se saturan y la verdad es que ellos sí hicieron una gran fortuna, no solo de este caso, sino de otros tantos en donde también hay un poquito de inconsistencias. Pero pues igual es una opinión de cada quien. Yo voy a dejar el tema hasta aquí. Y bueno, espero que les haya gustado. Les recuerdo que tengo muchas plataformas. Tengo un canal de blog en donde pueden ver videos de mi vida cotidiana, de mi vida diaria, y voy a estar subiendo los últimos videos que grabé en donde les muestro muchas cosas interesantes. Además de esto, estoy en Spotify, en Instagram, en Facebook, también con mi página como Violeta Itzel BC. Síganme por favor, suscríbanse, coméntenme y bueno, nos vemos en un próximo video. Chao.